Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cuántos están bendecidos esta tarde? Voy a pedirles si abre su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. ¿De dónde vamos a tomar el mensaje de esta tarde? Seguimos con la serie Las metáforas de la Biblia. ¿Cuántos han aprendido de las metáforas que se nos han enseñado? De mucha instrucción, ¿verdad? Para nuestra vida. Voy a leerlo, dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y quiero que ponga atención en el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo voy a hablarles hoy de una metáfora que lo dice en el verso 12. Esta metáfora la he titulado de esta manera: la vida cristiana como una pelea. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es una pelea? Aquí lo dice, ¿verdad? Como una pelea. Por eso Pablo está diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Fíjense bien, Pablo, el apóstol, nos presenta en varias de sus cartas la idea precisamente de esta figura de comparación, la idea de una pelea, de un luchador en un deporte practicado de aquel tiempo, y que por medio de esa figura nos presenta varias verdades espirituales que hoy usted y yo vamos a aprender y vamos a aplicar a nuestra vida cristiana. Déjeme explicarle un poquito de esta, porque cuando Pablo dice pelea la buena batalla de la fe, él está haciendo alusión precisamente de esta figura, de esta competencia. En la antigüedad se dice que a la lucha griega se le daba un nombre. Este nombre se le conocía como pancracio, que consistía en una competición deportiva de los Juegos Olímpicos antiguos, y que dicha competencia era una combinación de boxeo griego y lucha. Ambas cosas eran parte de un luchador de aquel tiempo en esta competición. Y bueno, déjenme mostrarle un ejemplo de otro pasaje donde Pablo usa precisamente esta figura de comparación y que podemos aplicar desde ahí algunos principios para nuestra vida cristiana. En Primera de Corintios, ya vimos ahí, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Ahora vaya conmigo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25 y verso 26. Vuelve él a hablar en esta iglesia a los corintios sobre esta figura de comparación que era la lucha, la pelea. Dice ahí Pablo: todo aquel que lucha, todo aquel que ¿qué? Que lucha. Yo quiero decirles una cosa: no hay cristiano que no esté luchando, no hay cristiano que no esté en una pelea, en una batalla todos los días de su vida. Amén. Usted está en una batalla. Así que cuando dice todo aquel que lucha, la palabra luchar significa aquí competir, contender, pelear. Y vea cómo está usando nuevamente Pablo esta metáfora aquí. Dice: todo aquel que lucha, ¿qué hace el luchador? De todo se abstiene. ¿Qué significa esto? Que de todo se abstiene. Si está usando esta figura de comparación de una persona que lucha, que pelea, al decir que de todo se abstiene, se está refiriendo a la disciplina que se debe de tener en este deporte. Es decir, los que peleaban pues no podían comer mal, no podían comer cualquier cosa, tenían que comer lo indispensable para estar preparados en su batalla, en su contienda, en su pelea o en su lucha. Tampoco podían desvelarse, ¿verdad? Podríamos hablar de algunas cosas
simples en esa disciplina de ellos. Pero nosotros, mis hermanos, en nuestra pelea, la pelea espiritual en la que usted y yo nos encontramos en la vida cristiana, también debemos abstenernos. Por ejemplo, ¿de qué nos debemos abstener usted y yo en nuestra pelea para poder ganar, para poder ser triunfadores en esa pelea? Bueno, yo diría, debemos abstenernos del pecado, abstenernos de los deseos de la carne o de los afanes del mundo. En Primera de Pedro, ahí dice uno de los textos, y va conmigo ahí, por favor, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 11, mire cómo dice aquí el texto haciendo relación de cómo debemos abstenernos también como peleadores si queremos triunfar en la batalla. Si no lo hacemos, pues nos vamos a encontrar como personas derrotadas. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Cuando aquí Pedro está hablando de un peregrinaje, de ser extranjeros, está refiriéndose a usted y a mí. Ahora que estamos en Jesús, ya no pertenecemos a esta tierra. Usted y yo solamente somos peregrinos, solamente somos extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso está diciendo eso. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, y luego dice que os abstengáis de los deseos que carnales que batallan. Mire cómo usa esta palabra otra vez, que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Así que Pablo dice aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los competidores en lo natural, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Es decir, los peleadores, los luchadores del tiempo griego, ¿verdad? Del tiempo de Pablo, ellos luchaban para obtener un premio, para ganar, para vencer, pero era un premio temporal, era un premio que perecía. Pero sin embargo, luego lo relaciona con nosotros, con nuestra vida cristiana, y luego dice: ellos por una corona corruptible, pero nosotros por una corona ¿qué? Incorruptible. Es decir, aquí está diciendo Pablo que usted y yo estamos en esta pelea, estamos en esta contienda, estamos en este contender contra adversarios que vamos a ver más adelante, pero ahí en esta batalla nosotros lo hacemos para recibir una corona, un premio que es eterno. Un premio que lo vamos a recibir cuando hayamos vencido en nuestra vida cristiana. Como peleadores, usted tiene que pelear y usted tiene que ser un vencedor. Pero dice aquí en el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Bueno, aquí como que inserta un poquito la metáfora del correr, de una carrera, que no es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero aquí es lo que se está refiriendo, una comparación con una carrera, diciendo que él no corre nada más por correr. No, cuando se corre se debe de tener un objetivo, se debe de tener una meta hacia donde se debe de dirigir uno. Pero luego vuelve otra vez a mencionarnos, dice, de esta manera, ¿cómo dice? Peleo, pero no como quien golpea al aire. ¿Qué quiso decir Pablo con esto, mis hermanos, en la metáfora? Vuelve a mostrarnos esta comparación deportiva, relacionándola con la vida cristiana, diciéndonos que debemos pelear, debemos competir, debemos contender, pero debemos dar golpes certeros. Usted me va a ver haciéndole como si fuera un boxeador, ¿verdad? Pero es algo figurado. No se me ponga enfrente, ¿eh? Entonces dice, ¿qué debemos hacer entonces? No golpear al aire. No sé si ha visto una pelea de box. ¿Ha visto alguna pelea de box? Y se ha fijado que algunas veces el boxeador le tira a su contrincante, pero el otro se hace a un lado. ¿Y qué pasa con su golpe? ¿Dónde queda el golpe? En el aire.
Y estos golpes, mis hermanos, porque van con toda la fuerza, estos golpes cuando se dan en el aire desgastan mucho las energías. Muchísimo. Y aquí dice que Pablo no está peleando como quien pelea o da golpes en el aire, dice en el verso 27, sino que golpeo, vea, su golpe es tan certero que dice aquí, ¿a quién golpea? Sino que golpeo, ¿qué? A ver, dígalo, ¿está conmigo o no? ¿A qué golpea? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese bien, en la pelea, dijimos que la vida cristiana como una pelea, porque estamos en una pelea, estamos en una batalla, una contienda todos los días, donde usted y yo debemos ser vencedores. Y nos está dando aquí un gran principio donde usted y yo al pelear tenemos que aprender a dar golpes certeros. Quedemos en el objetivo, quedemos en el adversario, en el contrincante. Debemos de ser certeros en el golpe para poder vencer. Y él pone un ejemplo de algo muy importante, es decir, Pablo nos está hablando de un punto de enseñanza, nos está diciendo que estos golpes certeros deben de dar en nuestro cuerpo. ¿Por qué dice aquí? Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en esta batalla, en esta pelea donde usted y yo estamos todos los días, el peor enemigo de nosotros, el más grande problema de nosotros, dígalo usted, soy yo mismo. ¿Quién? Nosotros mismos. Por eso el golpe debe de ser certero. ¿En quién? En mi cuerpo. Cuando dice la palabra cuerpo, usted en el texto original va a encontrar que esa palabra cuerpo se refiere a todo el ser entero: espíritu, alma y cuerpo. No se refiere nada más al físico, sino por eso está diciendo, de esta manera yo, dice, no doy al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Para qué golpea su cuerpo? Porque Pablo entendía que el peor enemigo es uno mismo. Muchísimas veces, por ejemplo, a Timoteo le dijo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pablo en el libro de los Hechos, cuando habló con los obispos, al encargarles iglesias, les dijo, tengan cuidado de ustedes mismos. Porque, mis hermanos, el gran problema en la vida cristiana somos nosotros, porque no sabemos dar golpes certeros en nosotros mismos, entendiendo que el problema está en nosotros. Así que Pablo está diciendo, debes de golpear tu cuerpo para que luego al golpearlo, al darle golpes certeros por la palabra de Dios, que ese es el golpe certero, con la palabra de Dios en ti mismo, sometas en servidumbre todo tu ser entero a Dios. Eso es lo que se está refiriendo. Tenemos que aprender a poner en servidumbre nuestra vida entera a Dios. Tenemos que aprender a someter nuestra vida al servicio de Dios para que haga nuestra vida la voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, una de las cosas primeras en las que le batallamos es precisamente que no hacemos la voluntad de Dios. Pero termina diciendo, ¿por qué tiene que golpear con certeza a su cuerpo? No sea que habiendo sido un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí no está refiriéndose a perderse de su salvación, a condenarse, no se refiere a eso. La conclusión de esta metáfora aquí, en comparación con la vida cristiana, es que Pablo nos está hablando que él busca que su pelea sea efectiva y que logre la victoria al ser
un vencedor, para no encontrarse como un reprobado o un indigno del ministerio al que fue llamado para llevar las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, por no golpear con certeza en esta pelea, cuántos de nosotros, por en lugar de encontrarnos como unos vencedores, nos encontramos como unos derrotados, cobardes, temerosos, miedosos, y en lugar de ser dignos de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nos volvemos indignos de Él? Y Pablo está hablando de eso. Vamos a seguir hablando de esta lucha, ¿le parece? La lucha griega, al ser pues una mezcla de boxeo y lucha, nos está hablando entonces que se requería, fíjense bien, se requería en este deporte de tres características fundamentales. Se requería de dedicación, entrenamiento y un gran esfuerzo para poder vencer. Fíjense lo que se ocupaba: dedicación, entrenamiento y un gran ¿qué? Esfuerzo para vencer. Se permitían los puñetazos en la pelea. El luchador, fíjense bien, el luchador tomaba a su adversario del tobillo, se le dejaba ir al tobillo. Yo no sé ustedes si han llegado a ver alguna película. Algunas veces ha habido alguna película de tiempos antiguos entre los griegos, los romanos, y generalmente en esa pelea de dos, uno se dejaba ir al tobillo para tratar de tomarle el tobillo, para poder desequilibrar a su adversario, para que no tuviese estabilidad, cayera al suelo, y una vez que estuviera en el suelo, el luchador atrapaba a su rival por detrás del cuello, lo agarraba y comenzaba a estrangularlo. ¿Ha visto algo de eso? Así era la lucha. El propósito, mis hermanos, de un luchador, de un peleador en lo natural de aquel tiempo, era ser un vencedor y no un perdedor. Voy a repetirlo. El propósito de un luchador, de un peleador en aquel tiempo, era ser un vencedor y no un ¿qué? Perdedor. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros. Ahora, esto es lo mismo en la vida cristiana. La vida cristiana, mis hermanos, no tiene nada que ver con ser pasiva. La vida cristiana debe de ser activa. Eso quiere decir que la metáfora nos está hablando, en la metáfora de pelear, nos está hablando que nuestra pelea de la fe, por eso decía ahí en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe, pelea. Esto nos está hablando entonces que nuestra fe debe de ser una fe activa, que no está esperando que Dios actúe. Aunque vamos a ver más adelante que Dios ya actuó a favor de nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ya lo hizo. Y así como en esta lucha, en la vida cristiana se requiere de la misma forma, dedicación, entrenamiento y un gran esfuerzo. Si tú no eres una persona dedicada, si tú no eres una persona que te das al entrenamiento con un coach llamado el Espíritu Santo, que te prepare, que te aliste en esta batalla para que seas un vencedor, se requiere de un gran esfuerzo. Por ejemplo, en la Biblia, déjenme ponerle algunos ejemplos en la Biblia, dos casos opuestos. Uno, por ejemplo, Daniel. Daniel era un hombre dedicado. La Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que no se abstenía de participar y de contaminarse de la forma de vivir ahí en medio del palacio del rey donde él vivía, de Nabucodonosor y después de Darío. Y ese era Daniel.
Daniel, dedicado a Dios, recibía tantas semejantes revelaciones por parte de Dios, pero porque era dedicado, porque oraba y buscaba a Dios. ¿Cuántas veces tú eres tan dedicado en tu pelea que a lo mejor en esa batalla que estás, como que ya quieres desistir, como que te quieres dar por vencido en lo que estás peleando, porque como que no puedes ver el punto de la victoria y quieres darte por vencido? Y entonces, pero ¿dónde estás buscando a Dios? ¿Dónde estás buscando las revelaciones de Dios que te van a decir dónde dar el golpe certero? Daniel lo hacía. Pero también Daniel, mis hermanos, nos muestra que era un hombre entrenado por el Espíritu Santo. Daniel nos muestra en la escritura, en el libro de Daniel, tú puedes ver en los primeros capítulos cómo Daniel era un hombre entrenado por ese coach que es el Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Daniel, no lo voy a leer, pero en el verso 1 al verso 4, tú puedes encontrar cómo este hombre era un hombre tan entrenado, pero tan entrenado, que la Biblia dice que el rey escogió a 3 gobernadores para que le ayudaran a gobernar en el reino, y sobre ellos 120 sátrapas. Ambos era para cuidar el control del reino, el orden del reino. Pero dice que por esos 3 gobernadores Daniel era superior a todos. ¿Cómo era Daniel? Superior. ¿Por qué era superior a todos? Porque en él había un espíritu superior. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Eso quiere decir que Daniel se dejó entrenar por ese coach que tú y yo nos debemos dejar de entrenar, que es el Espíritu Santo. No hay mejor entrenador para la vida cristiana, para tu pelea, para que venzas, como el Espíritu Santo. No lo hay. Así Daniel. Por eso dice que en aquel tiempo trataron de buscar en este hombre alguna falta, algún vicio, alguna parte donde acusarlo, y no encontraron. Dice que no encontraron en él falta alguna ni vicio, porque él era un hombre fiel, un hombre dedicado, un hombre entrenado, un hombre que hacía un gran esfuerzo. ¿Cómo es tu pelea? ¿Como Daniel? ¿Así es tu vida cristiana en esa pelea, en esa figura de comparación que nos pone Pablo? ¿Así es tu vida? ¿O es tu vida acaso como el ejemplo en contraposición, la vida de Sansón? Dios lo llamó, lo escogió desde el vientre de su madre a Sansón para que cumpliera un propósito para Dios, para su pueblo Israel. Pero Sansón no fue dedicado, se descuidó. Sansón no se dejó entrenar en su pelea, aplicándolo en esta pelea como la vida cristiana. Sansón no se dejó entrenar, al contrario, Sansón no se abstuvo de sus deseos carnales y siempre le ganaron sus deseos carnales con respecto a las mujeres. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que pierden por sus deseos carnales, porque no se abstienen de ellos. Esos deseos que batallan contra tu alma, contra tus pensamientos, contra tu vista, contra tus emociones. Pero ahí estaba Sansón. Y mire, Sansón, ¿qué pasó con su vida? Sansón se quedó sin fuerzas. Sansón se quedó sin visión porque le quitaron sus ojos. Sansón quedó como un esclavo al servicio de sus vencedores. Es triste, pero muchos cristianos en su vida, en su matrimonio, en su vida como padres con sus hijos, muchos se encuentran como Sansón, sin fuerzas, sin visión y como esclavos del pecado y de las circunstancias que le han vencido. Ahí está Sansón. Dios no desea de ti, como su hijo, que pases por la derrota como la experimentó Sansón.
Si Dios escribió y permitió que se escribiera el libro de Sansón y la historia de Sansón tal como la hemos visto, es porque Dios desea que tú y yo seamos vencedores, y por eso debemos aprender a tener dedicación, entrenamiento y un mayor esfuerzo en nuestra vida. Ahora, déjenme hacer una alusión más. Estas peleas deportivas en tiempos antiguos consistían en darle muerte al adversario para poder terminar como vencedores. Había que darle muerte al adversario. En la vida cristiana, escúcheme bien, en la vida cristiana no se nos llamó nunca para ser perdedores, se nos llamó para ser vencedores. Y debemos aprender a darle muerte a todos nuestros adversarios. ¿A cuántos? A todos. De una manera, yo no estoy hablando en lo literal, sino de una manera en lo espiritual. Y ahorita te voy a explicar más de esto, porque algunos a veces toman las cosas en lo literal. No estamos teniendo una pelea en lo literal. La pelea que se usó es una figura de comparación para mostrarnos una verdad espiritual en la que usted y yo nos encontramos. Ahora bien, en cada pelea deportiva se tenían muchos adversarios. Para poder ser un vencedor no solamente era competir, contender y pelear con un hombre, era con varios adversarios. Pues la vida cristiana es igual, mis hermanos. Nosotros tenemos varios adversarios con los que estamos peleando y con los cuales debemos de vencer. Déjeme enumerárselos. Si usted no lo sabe, si usted no lo sabía, pues hoy va a saber que en esa pelea, cuando se está diciendo pelea la buena batalla de la fe, y en muchas otras cartas encontramos esta figura de pelear, como lo vimos en Corintios, la idea es que al pelear, usted y yo peleemos con todos los adversarios que tenemos y nos encontremos como vencedores ante todos ellos. Uno de ellos, uno de los primeros adversarios que tenemos es el diablo. ¿Quién es tu adversario? El diablo. Ve conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Si alguien de ustedes pretende decir, yo lo traigo finto, pues se me hace que te traen más bien finto a ti, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué dice ahí? Efesios 6, 11 y 12. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Escúchenlo lo que está diciendo. Está diciéndonos aquí que usted y yo debemos entrenarnos, prepararnos, estar listos para que cuando el diablo, que está en contra de nosotros, es uno de nuestros adversarios, el diablo va a querer poner acechanzas. La palabra acechanza, una de varias definiciones, es trampa. ¿Qué es? El diablo te va a tratar de poner trampas en tu vida cristiana para que pierdas. En las peleas, cuando uno ve, repito, alguna ilustración de cómo eran las peleas antiguas, había peleas donde hacían trampas. Esto es lo que hace el adversario, el diablo hace trampa. Por eso se nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado, que nos preparemos, nos pongamos la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas, contra las trampas y los engaños del diablo en nuestra vida. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Subraye eso. No tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. Hay muchos cristianos que están peleando con la sangre y la carne. Y la lucha de que la Biblia habla, esta pelea que estamos hablando, no es con sangre ni carne. Dice ahí, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pregunto,
¿Usted tiene una gran batalla, sí o no? Claro. Mire, mientras usted estaba en el mundo y era un borracho, el diablo ni se acordaba de usted, porque lo tenía entre todos los perdedores. En toda su lista de perdedores, este es un perdedor. Pero en el día que usted escuchó el mensaje de Cristo, escuchó el mensaje del Señor, y usted decidió creerle a Jesús, Cristo le perdonó todos sus pecados. Desde ese día en adelante usted es el blanco del diablo. Y Satanás no está solo. Satanás tiene a su favor, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales de maldad. Es toda una organización que este ser espiritual tiene a su favor para atacarnos a usted y a mí, para pelear y para buscar el momento de darnos a nosotros un golpe como certero. Y a muchos estoy seguro que les ha dado golpes certeros. Se han dejado vencer por el diablo, por sus trampas. Esta parte, mis hermanos, es importante, porque quizás hoy en día tú tienes luchas. A lo mejor alguien de ustedes tiene una lucha con un vecino y están peleando con el vecino en sangre y carne. Y el vecino, ¿no te has dado cuenta que detrás de su mente, detrás de su vida, hay un ser espiritual gobernándolo, con el que tú deberías de pelear y ganar la batalla? Pero a veces, mis hermanos, nos ponemos a pelear literalmente cuando no deberíamos de estar peleando literalmente. Estamos en casa y sucede lo mismo. Como pareja, como matrimonio, alguien se deja usar y el diablo toma control de sus pensamientos, toma control de sus acciones, y resulta que el cristiano en su pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Y se agarran peleando en lo literal. Y no acaban su pelea cuando no han abierto sus ojos por no tener dedicación como la tenía Daniel, de buscar a Dios y darse cuenta que tu pelea no es con esa persona enfrente de ti. Tu pelea es con ese ser espiritual que gobierna y controla la vida de muchos hombres. Otro texto, Primera de Pedro 5:8. Este mismo adversario dice: ser sobrios y velad. Nota cómo empieza el texto: ser sobrios y velad, porque ahí está, nuestro adversario. ¿Vuestro qué? Adversario, el diablo, como un león rugiente. Ahí está otra figura de comparación que es un símil. Dice, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Si lo aplicamos a la lucha, al boxeo, que es la figura que se nos está hablando, hagan de cuenta que el diablo está, mire, así sigilosamente como el león, está ahí con sus guantes, esperando el descuido tuyo, esperando que tú no veles, esperando que tú no seas sobrio, que no tengas sobriedad, que no tengas dominio propio en alguna área de tu vida, para soltarte el golpe y tumbarte. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso nos está hablando al principio de dos disciplinas en esta pelea con el adversario, el diablo. Una de ellas nos está diciendo: sean sobrios, tengan sobriedad, tengan dominio propio en sus vidas, no se salgan de ese dominio propio. Controla tus emociones, controla tu ira, controla tu enojo, porque si no lo dominas, entonces van a salir de ti muchas palabras que van a lastimar, que van a herir a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Y dice la palabra de Dios que el sol no se ponga sobre vuestro enojo.
para que no le demos lugar al diablo. ¿Para que no le demos qué? ¿Cuántos cristianos no se encuentran derrotados por no ser sobrios y vigilantes de sus propios cuerpos? ¿Se acuerdan que vimos en Corintios capítulo anteriormente? Vimos ahí como Pablo nos decía que daba golpes certeros. ¿En dónde? En su cuerpo, en sí mismo, para someter su vida entera al servicio de Dios. Por eso muchos son vencidos, porque con su vida dan la apertura, el espacio para que el diablo dé en el lugar que debe de dar para derrotarte. Pero ese es uno de los adversarios, no es el único. Vamos a continuar. ¿Qué otro adversario tenemos que debemos de pelear y ser vencedores? ¿Qué otro adversario hay? Tenemos por adversario el pecado. ¿Sabían ustedes? Tenemos por adversario al pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Romanos 6, verso 12 al 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios me está diciendo que yo debo de presentarme ante el pecado como un vencedor y no permitir más al pecado que reine y que gobierne y mande en mi vida cristiana, porque el pecado ya fue vencido y debemos disponer toda nuestra vida en obediencia a Dios, y seremos entonces vencedores como Cristo lo ha sido. También hay una carta en Hebreos capítulo 12, aunque está hablando de la carrera, pero ahí nos hace alusión también del pecado, lo que el pecado hace con nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 12, déjenme leerles aquí donde dice: despojémonos pues de todo peso, dice en el verso 1, y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia, nos rodea. El pecado también es nuestro enemigo. Pero el pecado, ¿dónde se encuentra el pecado? En nuestro propio cuerpo. Por eso tienes que dar golpes a tu cuerpo, a tu ser entero, porque el pecado está en nosotros. Todavía tenemos un cuerpo corrupto, todavía tenemos un cuerpo inclinado a hacer el mal, todavía tenemos un cuerpo donde surge una mente carnal y quiere hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Por eso nosotros no debemos permitir que el pecado reine sobre nuestras vidas. Tenemos que dar golpes certeros en el pecado, entender que el pecado ya fue vencido y que la victoria se nos otorgó sobre el pecado. Amén. Ahí está otro enemigo, otro adversario. El pecado te está asediando, el pecado te está rodeando. Y así como Dios le dijo a Caín, cuando Caín en sus pensamientos, en su corazón, tenía la idea de matar a su hermano, Dios le habló y le dijo a Caín: Caín, el pecado está a la puerta, pero tú tienes autoridad para vencerlo. De ti depende. Así en nosotros. A muchos de nosotros el pecado está a la puerta, nos rodea, pero nosotros tenemos autoridad que nos ha dado el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos autoridad para decirle no al pecado, para darle un golpe certero al pecado. En esas áreas que tú sabes que le estás batallando, dale un golpe, pero de lleno. Noquéalo. Pero de veras, noquéalo. Porque a algunos les dan un sustito nada más, pero al rato te vuelve a aparecer. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otro adversario tenemos? Otro adversario, aparte del pecado, mis hermanos, otro adversario que la Biblia habla que usted y yo tenemos es la carne, nuestra carne.
Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pablo ahí mismo está volviendo a poner esta figura como una pelea, una lucha. Vea lo que dice ahí, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es que contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen. ¿Qué hacen? Se oponen. Ese es tu adversario, la carne, que está oponiéndose, que está luchando contigo, con tu vida espiritual. Y dice aquí, para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia nos dice de manera clara cómo vencer la carne. La Biblia nos dice de una forma tan clara en el verso 16 ahí mismo de Gálatas 5, 16, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la palabra andar significa conducirnos en una vida espiritual, la vida espiritual que Dios nos ha dado y que debemos adquirir creciendo en ella todos los días por medio de la palabra, para no satisfacer más los apetitos de nuestra carne. Miren, hermanos, todos nuestros adversarios que nos ganan en muchas cosas de nuestra vida, si es en el trabajo, compañeros, patrón, si es en la casa, las luchas que tenemos, no solo está el diablo, no solo está el pecado, también está nuestra carne como adversario. Y eso es lo que muchas veces nos gana en lugar de presentarnos como unos vencedores. Por eso Pablo dijo: pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 5. Yo les decía anteriormente, antes de entrar a los adversarios, les decía que en la pelea en lo natural, un luchador tomaba del cuello a una persona para estrangularlo, y para poder ser un vencedor había que matarlo. Mire lo que dice la escritura que usted debe de hacer con su adversario, la carne. ¿Qué dice aquí que debes de hacer? ¿Hacer qué? Dígalo fuerte. ¿Qué debes hacer? Morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero dice en el verso 8: pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, aquí nos está dando la clave de cómo vencer a la carne: haciendo morir, que quiere decir anulando, inhabilitando y no dándole ningún poder a la carne sobre nuestra vida espiritual. Eso es lo que quiere decir. Con tu adversario, la carne. Vamos a otro adversario. ¿Cuántos adversarios llevamos? 3: el diablo, el pecado, la carne. Otro adversario que usted y yo tenemos es el mundo. Cuando hablamos del mundo no se refiere a las personas. Cuando hablamos del mundo se refiere a la forma de pensar y la forma de vivir que el mundo transmite. Usted sabe que el mundo tiene ya una manera de pensar. Se ha dado cuenta, ¿verdad? Claramente el mundo tiene una forma de vivir y una forma de pensar, y que usted no lo dude, va a llegar un día en que usted y yo, que tenemos una manera de pensar y de vivir conforme a Dios, vamos a ser perseguidos. Pero no se asuste, todavía no ha llegado eso, pero llegará. Prepárese. Dice aquí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. A lo mejor alguien está diciendo, híjole, qué bárbaro, está tremenda mi lucha, mi pelea, cuántos adversarios, ¿verdad? Dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que entender que en algunos pasajes de la Biblia, cuando se refiere al mundo, en algunos pasajes por lo que está hablando se refiere a las personas, pero no en todos los pasajes se refiere a las personas. En este caso, por la forma en que se está hablando, la construcción de las palabras, nos está hablando de un mundo que se refiere otra vez a la manera de pensar y a la forma de vivir de este mundo. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso nos está diciendo, no ames como piensa el mundo, no ames como se conduce el mundo, no lo hagas. Porque dice aquí, ¿por qué? Porque dice, si alguno ama la forma de pensar, la forma de vivir de este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque cuando el amor de Dios ha llegado a nuestra vida, mis hermanos, lo primero que pasa es que nosotros rechazamos la forma de vivir del mundo. El mundo, por ejemplo, el mundo puede decirnos muchas cosas. El mundo puede decirnos que tiene un poquito que transies, no pasa nada. El mundo puede decirle a un esposo, ¿qué tiene, hombre? Una nochecita con la secretaria, no pasa nada. Eso te va a decir el mundo. El mundo le va a decir a los jóvenes, ¿qué tiene que ustedes puedan tener relaciones antes de casarse? Sirve que se preparan y son expertos para cuando ustedes se casen. Eso es lo que el mundo va a decir. Pero alguien que ama al mundo de esa manera dice que no tiene el amor del Padre con él. Porque cuando se tiene el amor de Dios, dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre. Al contrario, por eso dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mira, hermanos, este mundo, su forma de pensar, su forma de vivir, que para muchos puede aparentar ser un placer de sus atractivos, un día eso se va a acabar, un día va a terminar, un día va a finiquitar. Por eso termina diciendo al final, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es un vencedor, ¿sabían? El que hace la voluntad del Padre, ese permanece ¿para cuándo? Para siempre. Otro texto que habla del mundo, Primera de Juan 5:4, sigue hablando del mundo como enemigo, como adversario. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace todo lo que es nacido de Dios? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en el vencedor de vencedores, que es Cristo Jesús. Esa es la victoria para nosotros. Vamos a dos más, los últimos dos adversarios. Llevamos 4. Un quinto adversario. Tenemos también por adversario, mis hermanos, los engaños de los hombres. Eso también es un adversario para nosotros. Los engaños de los hombres. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 19. Hablándose de hombres engañadores, de eso está hablando aquí Pedro. Y dice, estos hombres engañadores son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, malos deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19, les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción. Y termina diciendo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Este es otro adversario, los engaños de los hombres, donde muchos cristianos caen con este adversario, son engañados fácilmente y son sometidos como esclavos de aquellos quienes les vencieron. Debemos cuidar este otro adversario. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 versículo, déjenme ir aquí para verlo, 18:8, ahorita se lo digo. Es Colosenses capítulo 2. Ahorita se lo digo, sí. Que me vino ahorita a la mente y no lo traigo aquí. 2:8 es. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe con filosofías humanas. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque hoy la iglesia de Cristo, no local, sino la iglesia universal, en muchas partes ha sido engañada por filosofías de hombres. Por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe y tenemos que dar golpes certeros donde debemos hacerlo para vencer a nuestros adversarios. Y por último, el último adversario, quizás haya más en la Biblia, pero yo te estoy dando por lo menos 6 para que los tengas presentes. El sexto adversario son las persecuciones y las circunstancias y los problemas que llegamos a tener. Persecuciones, circunstancias y problemas en nuestra vida también son un adversario para nuestra vida cristiana. Y déjeme mostrárselo. En Romanos 8:35 nos habla de estos adversarios. Romanos 8:35 dice, por ejemplo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién? Ahí está el adversario. Un adversario que nos puede derrotar. Una persecución que puede venir a nuestra vida nos puede derrotar. Un momento de hambre, una circunstancia de hambre donde a lo mejor has perdido tu trabajo y no encuentras trabajo, estás batallándole. Eso puede ser un adversario que te llegue a derrotar en tu vida cristiana. Aquí habla también del peligro. Quizás puedes encontrarte en un peligro por haber aceptado ser un cristiano, lo sabe el patrón por saber que eres cristiano, a lo mejor te quiere dar agua en el trabajo y es un peligro para ti, y eso puede ser causa de que tú seas derrotado en tu vida cristiana. Ahora, no se quede así usted como diciendo: híjole, ¿cuántos adversarios vimos? 6. El diablo, pecado, la carne, el mundo, los engaños de los hombres, las circunstancias, la persecución y los problemas en la vida diaria. 6 adversarios. Pero le tengo una noticia. No quiero que se vaya sin esta noticia, porque esa es una gran noticia. ¿Quiere oírla? ¿O ya nos vamos? Hay que oírla. Esta es una gran noticia. Fíjese bien, existe una gran diferencia entre la pelea griega, que es lo que estamos hablando como una figura de comparación, y la pelea de la vida cristiana. Hay una grande diferencia. ¿Cuál es esa grande diferencia? La grande diferencia, mis hermanos, en primer lugar, es que nuestro principal vencedor se llama Jesucristo. Ahí empieza la gran noticia para nosotros. Tenemos estos adversarios, pero la Biblia nos dice que tenemos nosotros un gran vencedor sobre ellos, que se llama Jesús. Vaya conmigo, Colosenses 2, verso 13 al 15. Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Y dice: y vosotros, estando muertos en pecados, unos derrotados, ¿verdad? Así estábamos. Y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Jesús? Nos dio vida juntamente con Él. Fíjese lo que hizo, los beneficios que trajo a nuestra victoria. Nos dio vida juntamente con Él,
perdonándonos. ¿Qué nos perdonó? Todos. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Y luego dice el 14, un canto por ahí hay: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, tenemos una pelea que es la pelea de la buena pelea o la batalla de la fe. Pero en esta pelea, mis hermanos, la gran diferencia es que Cristo ya venció a nuestros enemigos. Cristo ya venció a nuestros adversarios. Y si Cristo venció a los adversarios, si Cristo venció a nuestros enemigos, debemos tener toda la seguridad en la fe, mis hermanos, que ya Cristo ganó la batalla final. Él tiene todo el control por medio de Jesucristo y nos ha dado la victoria a su iglesia. Por eso la palabra de Dios, escúcheme, por eso la palabra de Dios a nosotros los cristianos hoy nos dice que somos más que vencedores. ¿Cómo somos? Vamos a verlo. Romanos 8, 35 al 39. Cristo ya venció a mis enemigos. Romanos 8:35, ¿lo tienen? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y subraye lo que sigue, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué eres? A ver, dilo, ¿qué eres? Es cierto, tienes una pelea y es real. Cristo ya venció. Y si Cristo ya venció, a lo mejor tú te preguntas: bueno, si Cristo ya venció, ¿por qué yo sigo peleando? ¿Por qué tú sigues peleando? Porque tú no has vencido. Tienes la victoria de Cristo en tus manos. Esa victoria de Cristo en tus manos, tú eres el que tienes que aplicarla con estos adversarios para que no te derroten, para que no te encuentres como un perdedor. Ahora, déjame explicarte qué significa ser más que vencedor. Porque si te fijas, dice más que vencedor. ¿Qué significa ser más que vencedor? ¿Que somos más que Cristo? No. Bueno, entonces vamos a definir qué significa. Si seguimos con esta figura de comparación de la pelea, del boxeo y la lucha, vamos a imaginarnos a un hombre que se sube al ring, que está en la arena donde va a pelear con su contrincante. Y entonces él es el que pelea, este personaje pelea y vence. Pero termina, este hombre que venció, termina con un ojo cerrado, con una gran herida en la cara, quizás con alguna de sus costillas fracturadas, pero él fue el que peleó y venció, ¿sí o no? Y le dan su cheque por haber vencido. Y yo quiero irme muy extremoso, le dan un cheque de $1 millón. Bueno, no me fui tan extremoso porque los boxeadores de hoy ganan más que eso. Pero imagínense, ¿verdad? Le dan un cheque de $1 millón. Entonces ese boxeador con el ojo cerrado, con las heridas, con esa gran herida en la cara y con una costilla fracturada, llega a su casa y entonces le dice a su esposa: mi amor, aquí está el trofeo, aquí está el premio de haber vencido.
$1,000,000. Entonces la esposa agarra el $1,000,000, le dice al esposo: amor, descánsate, alivíate, te voy a traer una bolsa de hielos para que te la pongas ahí y ahí lo deja. Y entonces ella toma a sus hijos con ese cheque, va y lo cambia y va y disfruta de él. ¿Quién peleó? ¿Ella o el esposo? ¿Quién peleó? Dígame. ¿Quién peleó? ¿Cuántos sabían que nosotros somos la esposa de Cristo? ¿Quién peleó? ¿Quién venció por nosotros? ¿Sabían ustedes que Él nos trajo muchos beneficios por haber vencido en la cruz? Por eso podemos vencer al diablo. Por eso podemos vencer al pecado. Por eso podemos vencer a la carne. Por eso podemos vencer al mundo. Por eso podemos vencer a los engaños de los hombres. Por eso podemos vencer cuando venga la persecución, cuando vengan las circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando vengan los problemas que arrecien en nuestra vida. Usted recuérdelo: yo soy en Cristo más que un vencedor. Peleé su batalla de la fe, pero recuérdelo, la diferencia suya es un peleador, pero que ya tiene la victoria. Amén. Ese es el punto, mis hermanos. Cristo logró la victoria total en la cruz del Calvario y nos trajo grandes, pero grandes beneficios. Nada más te pongo uno muy sencillo. En Santiago 4:7, alguien puede decir: oiga, hermano, si el diablo tiene todo un arsenal a su disposición de seres espirituales malos para luchar contra nosotros, ¿cómo lo vamos a vencer? Mira qué dice este versículo. ¿Qué dice ahí? Santiago 4:7. ¿Puedes leerlo conmigo? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Tú lo vas a estar persiguiendo. No te creas, tampoco se trata de perseguir al diablo. Pero ¿qué va a hacer el diablo contigo? Va a huir de ti. ¿Cuál es la clave? Obedece a Dios, sométete a Dios. Mira, hermanos, así de sencillo es. Si yo soy una persona obediente a Dios, a su palabra, el diablo siempre estará huyendo de mí. Amén. No me va a derrotar, no me va a tener en el suelo, no me va a tener vencido. Quisiera terminar con esto. No voy a poder leerles todos los textos, pero usted va a Apocalipsis, del capítulo 2 hasta el capítulo 3. Son 7 iglesias que se mencionan. ¿Cuántas iglesias se mencionan? 7. Este número 7, que habla de algo completo, perfecto, hace alusión de que esas 7 iglesias se refiere a toda la iglesia en general de Jesucristo. Y el mensaje a las 7 iglesias, ¿cuál creen que es el mensaje a las 7 iglesias al final? Se los leo rápidamente. A la primera iglesia, a Éfeso, en el versículo 7 le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna 2, le dice en Apocalipsis 2:11: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. 3, a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:17, escuche lo que le dice esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, nos van a dar un nuevo nombre cuando estemos con el Señor. Aleluya. Y luego dice a la iglesia de Tiatira 4, Apocalipsis 2, 25 y 28, dice ahí: al que venciere, otra vez, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero,
como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, que es Jesucristo, ¿verdad? Y luego a la iglesia quinta, la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:5, les dice: al que venciere, note la misma palabra, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:12, le dice: al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está a la iglesia 6, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 21, le vuelve a decir lo mismo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Escuche: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A todas las iglesias. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo nos demanda ser más que vencedores. Amén. Él no quiere una iglesia perdedora, Él no quiere cobardes, Él no quiere miedosos, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que, mis hermanos, ¿cuál debe de ser nuestro final? Nuestro final debe de ser como Pablo lo dijo ahí en 2 de Timoteo 4:7. Termino con esto diciendo: Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado el premio, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y que son vencedores. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento, por favor. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Eres un vencedor en tu vida cristiana? ¿Eres un vencedor ante tus adversarios, los que escuchaste? ¿Has vencido al diablo? ¿Has vencido al pecado? ¿Has vencido a la carne? ¿Has vencido al mundo? ¿Has vencido a los engaños del hombre? ¿Has vencido las circunstancias y los problemas que han venido a tu vida? ¿O eres un perdedor? ¿Cómo va tu pelea? ¿Estás dando golpes certeros a tu propio cuerpo para someterlo en servidumbre a Dios? Recuérdalo, esta pelea no es en tus fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas, nunca ganarás. No se te olvide, cristiano, si lo haces en tus fuerzas, nunca ganarás. Muchos de ustedes están peleando en sus fuerzas y por eso están derrotados. Es en el poder de Cristo, en la victoria que Cristo logró en la cruz, que tú puedes ser más que un vencedor. Por eso yo te animo hoy, si te encuentras en esta pelea de tu vida cristiana y a lo mejor te has acobardado, a lo mejor has tenido miedo, a lo mejor piensas: no voy a poder con esta pelea. Si la lucha se ha vuelto recia y más fuerte y tú dices: es que no puedo más. Déjame decirte una cosa: el Señor te habló hoy y Él te ha dicho: ciertamente tienes unos enemigos fuertes delante de ti, pero yo ya los vencí. Ahora el Señor lo que quiere es que tú tomes la victoria de Cristo, que tú le obedezcas, que tú sigas los beneficios que Él trajo en la cruz para ti, para que cuando Él venga por ti tú seas un vencedor. Pero si hoy, en esta tarde, escúchame bien, si en esta tarde tú te encuentras en esta pelea perdiendo, derrotado, desanimado, desalentado, sin fuerzas, ponte de pie. Yo quiero orar por ti.
Yo no quiero que regreses a tu casa igual, no quiero que regreses de la misma manera como llegaste en esta tarde. El Señor te quiere mandar victorioso, el Señor te quiere mandar vencedor a tu casa, vencedor en tu matrimonio, vencedor en tu hogar, vencedor con tus compañeros en el trabajo. Él quiere hacerlo. Levanta tus manos, por favor. Tú que te pusiste de pie, levanta tus manos al Señor y dile ahí al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que cuando tú regreses por mí, realmente me encuentre en esa posición, en ese estado en el cual tú me has puesto como un cristiano, como un seguidor tuyo, que es ser más que un vencedor. Señor, me han derrotado algunos adversarios. Algunos de los que mencionamos me han derrotado, me han derribado, me han dado golpes certeros. Pero Señor, enséñame a levantarme. Enséñame a entender que mi pelea no es en mis fuerzas. Enséñame a comprender que mi pelea no es con sangre y carne, Señor, sino es contra seres espirituales, y a dar golpes certeros por medio de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, enséñame, como dijo Pablo, a golpear mi cuerpo, a golpear mi ser entero por medio de tu palabra, para que someta este cuerpo, para que someta mis pensamientos, mis emociones, mis labios, mis oídos, mis ojos, todo mi ser lo pueda someter en servidumbre, en obediencia a Cristo Jesús. Aquí estoy en esta tarde, Señor, reconociendo que me he dejado derrotar, Señor, me he dejado vencer. Pero, Señor, tú me has enseñado hoy que no soy un perdedor. Tú me has enseñado hoy que no me llamaste para perder, sino para triunfar, porque tú ganaste la cruz del Calvario. Muchas gracias por tu victoria. Dale gracias a Él por la victoria. Y ahora dile: enséñame, Señor, a ser un verdadero vencedor, porque eso tú esperarás de mí cuando tú regreses por tu iglesia. Ser un vencedor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque así queremos encontrarnos, en ese lugar correcto, no como perdedores. En el reino de Dios no hay perdedores, Señor. Ayúdanos a levantarnos si hemos caído. Ayúdanos a pedirte perdón si te hemos fallado en alguna área de nuestra vida donde hemos sido derrotados. Pero hoy retomamos el camino, Señor, y queremos golpear con toda efectividad en esa parte de nuestra vida donde estamos fallando. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Enséñanos a pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Que Dios le bendiga, hermano.